de las 3 AM. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Aterradores. No olviden que si les gusta mi contenido, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y si tú tienes una historia o una anécdota que te gustaría que pusiera en mi canal, no dudes en ponerla en los comentarios y yo con gusto la pondré en alguno de mis futuros videos. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos con el video de hoy. Aún hoy en día, se me hace la piel de gallina al solamente pensar en lo ocurrido aquella noche. Mi mente trata de darle una explicación lógica a la cantidad de sucesos extraños que pasaron en esas horas de agonía y también suspenso infernal. Todo lo que voy a relatar en esta publicación es totalmente real. Todo lo que escribiré será lo más parecido a lo que viví aquella noche. Les pido disculpas por mi manera peculiar de relatar las historias. Tal vez no sea del agrado de muchos de ustedes, pero bueno. Para empezar les quiero dar un poco de contexto. Yo hace unos años me quedé a vivir unos días en la casa de mi tía, ya que tenía ciertos problemas familiares y estaba en proceso de una mudanza. Yo, siendo en aquel entonces una persona no muy creyente en esto de lo paranormal y considerado una persona atea, nunca fui la persona más espiritual de mi familia. Yo vengo de una familia considerablemente muy espiritual y con vínculos con los masones, la brujería y algunos grupos de sectas. Todo eso está relacionado con las cosas que he vivido en toda mi vida, pero eso ya es otra historia. Así que para no aburrir más con palabrería, empecemos con este relato. En la casa en la que me quedé a vivir, vivían mi tía, su esposo y su hijo pequeño. Tenía alrededor de 6 años. Usualmente mis tíos salían de la casa a altas horas de la noche, ya sea a reuniones de trabajo o simplemente a cenar con amigos. Cabe resaltar que ellos eran una familia considerablemente adinerada y con mucho poder monetario. La casa en la que vivían en aquel momento era muy grande. Tenía varias habitaciones en las que algunos miembros de la familia algunas veces se quedaban cuando iban de visita, ya que una gran parte de la familia de mi madre proviene de Nicaragua y España, y pues nosotros vivimos en el centro de Costa Rica, provincia de Alajuela. Resulta que una noche en la que mis tíos salieron a cenar, yo estaba con mi primo pequeño en la habitación, jugando en aquel entonces a la Play 3. Eran pasadas de las 9:30 de la noche, y de repente se escuchó un ruido en el comedor. Inmediatamente, pensando en que fuera un ladrón o algo del estilo, salí inmediatamente corriendo y dejé a mi primo pequeño en la habitación. Inmediatamente al llegar veo toda la mesa destrozada, todos los muebles, platos, sillas y todo lo que estuviera en la habitación estaba en el suelo. La mesa estaba volteada hacia abajo. Inmediatamente sentí una sensación de un terror infernal, ya que algo me estaba tocando el hombro. Inmediatamente noté una sensación de pesadez inmensa en toda la casa, una sensación verdaderamente indescriptible. Inmediatamente salí corriendo para ver a mi primo pequeño, y al abrir la puerta todo se calmó. La sensación desapareció y de repente todo se puso normal. Cerré la puerta y nos quedamos esperando a que mis tíos llegaran. Después de unas 2 horas de no salir de la habitación, decidí asomarme a ver la zona del crimen, y esta vez con mi primo pequeño, y sorprendentemente todo estaba en su lugar. Todas las cosas estaban como estaban antes, y nada estaba roto o en el suelo. Después de eso regresamos a seguir jugando a la Play para tratar de distraernos un rato. Al rato después llegaron mis tíos y todo parecía estar normal. Cabe resaltar que la PlayStation estaba en el cuarto de mi primo pequeño, en donde él dormía todos los días. Vamos a hacer pijamada, ya que queremos terminar el juego que estábamos jugando en la Play. Usualmente yo dormía en uno de los cuartos de los invitados. Ya era hora de dormir, así que me pasé mis cosas al cuarto de mi primo pequeño, y de repente se negó totalmente a dormir en ese cuarto. Comenzó a llorar desconsoladamente para no dormir en ese cuarto. En sus ojos nació una mirada de miedo que nunca había visto en toda mi vida. Después de mucha discusión, los padres lo dejaron dormir en el cuarto de ellos, que está a unos 10 metros del cuarto de mi primo. Yo ignoré totalmente el hecho de que mi primo no quería dormir en ese cuarto debido a un profundo miedo,
Yo pensé que seguramente era por lo que había pasado hace unas horas, o porque no quería dormir conmigo, así que lo dejé pasar. Ya era muy tarde y mi tía me dijo que si quería podía dormir en el cuarto de mi primo, ya que era muy tarde para pasarme al otro cuarto de nuevo, y que si quería me podía quedar jugando a la Play. Así que siendo un joven aficionado a los videojuegos, obviamente no rechacé la oportunidad de poder jugar toda la madrugada a la Play 3. Después de jugar unas horas, me acosté a dormir. De repente vi que la puerta del cuarto se empezó a abrir poco a poco. Inmediatamente intenté moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba, así que intenté gritar, pero tampoco pude. Justo después vi a ese ser infernal, digno de las peores pesadillas de un psicópata o de los más oscuros sitios del infierno. El ser poco a poco se acercaba a la cama. Yo lo único que pude hacer fue cerrar los ojos. De repente sentí una mano, abrí los ojos y era esa criatura. Al abrir los ojos, él con la otra mano me puso sus uñas en toda la parte del corazón. Sentí un dolor insoportable en ese entonces. Después de eso, pasó un instante y pude moverme, así que corrí inmediatamente al baño. A toda la parte del corazón, marcada, incluso con un poco de sangre. Y también tenía unas grandes manos marcadas en la cara. Después de eso, vi a ese mismo ente que vi en la cama, pero esta vez en la zona del espejo del baño. Dijo unas palabras en un idioma que juro no tener idea de cuál era. Me tocó el hombro y se fue. Después de eso, desperté ya de mañana en la cama, y con mis familiares preocupados al ver que estaba toda la cama llena de sangre. Estamos acostumbrados al meme del abuelo que va al cerro a pelear contra el diablo o a la broma de ir a descalabrar brujas al cerro. Sin embargo, estos seres son más peligrosos de lo que creemos. Tienen acceso al conocimiento y control de las cosas que desconocemos y no podemos entender. La familia de mi abuela es numerosa y en total son 9 hermanas, o al menos eran 9, hasta que ocurrió aquella tragedia. Verán, hace muchos años la gente tenía la creencia de que a los recién nacidos había que protegerlos con diferentes artículos como círculos de sal o espejos debajo de la cama, ya que se contaba la historia de que la bruja llegaría a chuparle la sangre a los infantes. Cuando nació el primero de los 9 hermanos, le tocó esa época en la que se reportaban muertes de bebés de manera constante. Se rumoreaba que se trataba de un animal que mataba a los niños, pero la gente esparcía los rumores de que en realidad era una bruja que venía de otro pueblo a cazar a los bebés más deliciosos. La creencia era que las brujas solo se alimentaban de recién nacidos, ya que estos solo se alimentaban de leche materna y su sangre aún estaba fresca. Aquellos que ya consumieran alimentos se decía que tenían la sangre podrida. Es así que en una noche mi bisabuela se encontraba dándole de comer a su bebé. En esos momentos, un fuerte sueño comenzó a poseerla. Mi bisabuelo trabajaba en una fábrica en esos momentos, por lo que no había nadie más en casa. Finalmente, el sueño la derribó y se quedó dormida en el cuarto en el que se encontraba. Ella cuenta que se durmió por aproximadamente 2 horas, y al despertar estaba un poco confundida, y el cansancio que sentía era enorme, pero como si se tratase de un shock eléctrico, comenzó a buscar al bebé. De hecho, sintió mucha humedad, como si le hubiesen regado agua. Al ver bien, se dio cuenta de que estaba empapada de sangre. Rápidamente miró a todos lados y vio al bebé tirado sin vida. Al tomarlo entre sus brazos, notó que tenía una herida en la cabeza. Aparentemente era una mordida, pues se notaban las marcas de los dientes y los círculos de los colmillos. Aparte de eso, se notaban marcas de manos en todo su cuerpo. Estas marcas dejaban ver que alguien lo había aplastado con mucha fuerza, como si de una naranja se tratase. El cuerpo estaba completamente pálido y con un tono blanco, sin vida. Las marcas de manos incluso dejaban ver que la cabeza del recién nacido había sido aplastada con mucha fuerza, y vio que todo ese rastro de sangre había desaparecido. Rápidamente mi bisabuela salió corriendo a tocar a algunos vecinos, y una señora que se dedicaba a hacer limpias se acercó para ver qué pasaba, y al ver al recién nacido le dijo: «Tu niño se lo chupó la bruja. ¿Te quedaste dormida?».
Mi bisabuela le dijo que había comenzado a sentir un fuerte sueño y un cansancio antes de quedar profundamente dormida. Las brujas que se chupan a los bebés duermen a la gente de las casas primero y luego van por la vida del infante. Tiene que hacer una limpia en la casa para que no se vuelva a acercar. Le indicó cómo lo haría y se fue de la casa. Bisabuela estaba totalmente devastada, pues acababa de perder a su bebé a manos de algo que no podía comprender. Se hizo el funeral en los días siguientes y, haciéndole caso a la señora, hicieron una limpia en toda la casa. Con el pasar de los años, los demás hijos nacieron y no se volvió a tener problemas con aquella supuesta bruja. Sin embargo, se siguieron reportando muertes de bebés en el pueblo por los años siguientes. A día de hoy, no sabemos si esas cosas siguen sucediendo o no, pero el hecho es que hay demasiado que no entendemos del mundo y a veces lo intangible puede afectarnos directamente. Es así que hay una historia relacionada al Día de Muertos y a la tradición de las ofrendas que tenemos en México, pero esa historia se las contaré después. Hola, me llamo María y tengo 36 años. No soy muy buena expresándome en palabras, pero aún así intentaré contarles lo que viví, lo que pasé y lo que sufrí por culpa de un demonio que ha perseguido a las mujeres de mi familia durante muchas décadas. De pequeña, mi mamá me habló de un hombre que apestaba a azufre y al que nunca pudo verle el rostro. Un hombre que se aparecía en sus pesadillas y la atormentaba de maneras inhumanas y vomitivas. Ese tipo le susurraba a mi mamá al oído: "Me perteneces", con una voz gutural, como si saliera del mismísimo inframundo. Y aquello se repetía noche tras noche. Mamá despertaba llorando, alterada y agitada. Incluso una vez se orinó en la cama porque aquellas pesadillas eran muy lúcidas y, según ella, parecían reales. Tuvo que recurrir a fármacos para conciliar el sueño, porque el simple acto de dormir se había convertido en algo traumático para ella. Sus días se habían vuelto un calvario y su mente se volvió inestable. Pensaba que todo el mundo la observaba cuando caminaba por la calle y sentía casi en todo momento que la perseguían, la observaban y acechaban. También escuchaba el teléfono sonar en los momentos que estaba sola en casa, y cuando tenía la llamada, del otro lado se percibían los gemidos de un hombre, jadeos y respiraciones agitadas. Sufrió durante años la soledad que le provocó el darse cuenta que nadie entendía ni siquiera un poco la situación por la que estaba pasando. Perdió empleos porque, debido al cansancio y a las noches en vela, no era eficiente en las tareas que debía realizar en el trabajo. Se quedaba dormida en medio de sus jornadas como maestra. También varias de sus amistades y conocidos se alejaron porque, en pocas palabras, no querían estar cerca de una loca que veía y escuchaba cosas. Vivió un infierno día y noche, acosada por la paranoia y el miedo, hasta que nací. Su sufrimiento, sus pesadillas y todos los problemas que eso atrajo a su vida desaparecieron con mi llegada. Por esa razón, ella siempre le dice a todo el mundo que yo soy su más grande bendición, que yo terminé con esa extraña maldición que la había estado persiguiendo durante años y que traje luz a su vida. No miento al decirles que mi mamá me idolatraba demasiado. Afirmaba con toda certeza que yo era un ser divino traído del cielo, que purificó su alma y alejó la oscuridad que la mantuvo presa por tanto tiempo. En fin, mi vida fue normal durante un tiempo. Tuve amigos, amigas, salí de fiesta, fui a la universidad, me gradué con las mejores calificaciones y, para no alargar tanto esto, me casé con un gran hombre, trabajador, cariñoso y con quien siempre soñé sería el padre de mis hijos, pero nunca imaginé que aquello, el conocerlo y enamorarme perdidamente como lo hice de él, daría inicio a la más oscura época en mi vida. Ocurrió después de nuestra luna de miel. Tuve una pesadilla en la que un hombre, cuyo rostro se mantenía oculto tras un manto de sombras, me observaba. No veía sus ojos, pero sabía que él me estaba observando desde la lejanía, al otro extremo de un oscuro callejón, donde solo estábamos él y yo. Apestaba a azufre y no podía mover mi cuerpo. Por más que lo intentaba, me era imposible el siquiera alzar un dedo. Un hombre de estatura prominente,
Comenzó a caminar hacia mí mientras decía una y otra vez: "Es mía, eres mía, eres mía". Su voz era gruesa, oscura e intimidante, y antes de que se parase frente a mí, desperté asustada, gritando, con el corazón prácticamente en la garganta, sudando frío y temblando como si estuviera metida dentro de una nevera. A partir de esa noche, tuve las mismas pesadillas, una y otra vez, y en cada una de ellas, yo terminaba siendo usada. No daré detalles de las horribles cosas que vivía dentro de mis pesadillas. A partir de ahí, no estaba bien mentalmente, y gracias a eso, mi marido me terminó dejando por eso. Dijo que no iba a soportar estar con una loca que le teme un simple sueño. El día que me dejó y se marchó con todas sus pertenencias, lloré durante horas, retando a Dios y preguntándole la razón del por qué me estaba pasando todo esto, que qué mal había hecho yo para merecer toda esta porquería. Lloré hasta quedarme dormida. El ruido del picaporte de la puerta abriéndose me despertó. Sonreí al pensar que se trataba de mi esposo. Pensé que había vuelto por mí, pero cuando intenté moverme, no pude mover ni siquiera un dedo, y de repente la casa entera se llenó de un olor a azufre tan espeso que comencé a llorar de inmediato. Quise cubrirme la nariz, pero como dije, no podía moverme, así que solo me limité a llorar en silencio. Aunque no podía verlo, porque me encontraba acostada hacia abajo y con la almohada en la cara, supe que había alguien parado al lado de mi cama, observándome, jadeando con una respiración agitada. Esa cosa se sentó en la cama, a un costado. Se me acercó al oído y en un susurro me dijo: "Eres mía". No lo vi con mis propios ojos, pero mientras intentaba moverme con todas mis fuerzas, no pude. De repente sentí cuando se levantó de la cama y antes de irse, volvió a repetir la frase ya mencionada. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo como en ese momento. Los dientes me castañeaban, mi corazón parecía que estuviera a punto de reventarse dentro de mi pecho. No fue hasta unos minutos después que pude salir de esa asquerosa parálisis y lancé un grito que amenazó con rasgar mis cuerdas vocales, pero no me importó. Luego salí corriendo de la casa y me tumbé de rodillas en mitad de la calle, sin importarme si en ese momento pasaba un carro y me atropellaba. Lloré a todo pulmón y los vecinos preocupados salieron de sus casas y me ayudaron a levantar. Yo solo quería vomitar, porque sentía que ese olor a azufre lo tenía impregnado en mi piel, pero me contuve. La policía llegó esa noche a investigar qué me había pasado, pero por supuesto nada de lo que les dije tenía sentido para ellos, y sencillamente concluyeron que alguien había entrado a mi casa. Dijeron que iban a investigar el caso y quedarían con el responsable, pero yo muy bien sabía que nunca iban a encontrar a nadie. Después de eso, me mudé a la casa de mi mamá, quien vivía sola porque para ese entonces mi papá ya había muerto. Ella me recibió con los brazos abiertos y cuando le conté todo lo que me pasó ese día, lloramos juntas y por primera vez sentí que alguien entendía lo que yo sentía. Todas las noches que pasé en su casa, dormí con ella, abrazándola como si fuera una niña chiquita, y ella me consolaba acariciando mi cabeza cada vez que me despertaba asustada por alguna de esas pesadillas. Al cuarto mes de haberme mudado a la casa de mi mamá, descubrí que estaba esperando un hijo. Contacté con mi ex esposo y él me ayudó con todos los gastos que conllevaba ese tiempo. Y en medio de todo lo que viví, de todo lo que pasé, di a luz a una hermosa niña, a quien llamé Susan. ¿Y saben algo? Las pesadillas desaparecieron después de su llegada. ¿Coincidencia? No lo creo. Sé lo que pasará y quiero evitar que ocurra. Deseo con el alma proteger a mi hija y no quiero que pase por lo que su abuela y yo pasamos, pero no sé qué ser, ni sé exactamente qué es ese ser o esa cosa que nos atormentó a mi mamá y a mí durante años. ¿Con quién debería ir? ¿Con quién debería hablar de esto? ¿Alguno de ustedes sabe? Gracias por escuchar mi historia. Atentamente, María.